Tema 11 de Derecho Penitenciario. Bien, el tema que vamos a analizar en esta semana es un tema que ha sido referente de forma histórica en la oposición. Ha habido numerosas preguntas en el examen tipo test e incluso ha habido supuestos íntegros únicamente de este tema. Si bien es cierto que en los últimos años se ha ido discriminando en cierto sentido, dando prelación a otros temas, no por ello tenemos que decir que no sea importante. Es decir, el tema que vamos a analizar a continuación tiene una importancia media alta. Es decir, veremos bastantes preguntas en el examen tipo test y tampoco es descartable un supuesto o bien íntegro de este tema o un supuesto en el cual se desarrollen determinadas cuestiones y algunas de esas preguntas sean referentes al tema que vamos a ver. Bien, el tema 11 no tiene nada que ver con los temas vistos en semanas anteriores. Este tema nos habla de la relación laboral, es decir, nos explica un poco cómo es la relación laboral en el ámbito penitenciario, los distintos tipos de trabajo que hay. Bueno, empezaremos por el primer epígrafe, que es la relación laboral en el medio penitenciario, las características propias de esta relación laboral, que es especial. El punto 2, el epígrafe número 2, son los distintos tipos de trabajo en el medio penitenciario. Bueno, pues no solo hay modalidades productivas, también hay modalidades ocupacionales que desarrollaremos también. El epígrafe número 3 es de extinción y suspensión de la relación laboral. Este es de vital importancia. Epígrafe número 4, la entidad pública estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo. También daremos algunas pinceladas o puntualizaciones concretas sobre esta entidad. Y el epígrafe número 5, que es la gestión de nóminas, seguridad social de los internos trabajadores. Esta primera diapositiva que vamos a ver, vamos a marcar los elementos esenciales de las características propias de la relación laboral en el medio penitenciario. Estas características vienen desarrolladas en el artículo 26 a 35 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Voy a hacer una determinada puntualización, la voy a marcar sobre todo este punto, este que tenemos aquí remarcado, que lo tengamos muy claro, que el trabajo es un elemento fundamental del tratamiento. Si nos vamos al propio artículo 26 de la LOC, nos indica o nos establece que el trabajo será considerado como un derecho y como un deber del interno, siendo un elemento fundamental del tratamiento. Con lo cual es muy importante tener en cuenta que no solo es un derecho, sino que también es un deber. Y luego a continuación, pues bien, nos establece las condiciones, que no tiene que ser aflictivo, no debe de atentar contra la dignidad del interno, tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, productivos o terapéuticos, se organizará y planificará atendiendo a las aptitudes y cualificación profesional, de manera que satisfaga las aspiraciones laborales de los recluidos. Será facilitado por la administración, también es un punto interesante. Gozará de la protección dispensada por la legislación en materia de seguridad social y no se supeditará al logro de intereses económicos por la administración. Esto es muy importante, Ese artículo 26 tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo los artículos de la LOC hay que tenerlos en cuenta de cara a preguntas en la primera prueba, en el examen tipo test. Muy importante también la retribución. En esta relación laboral especial penitenciaria, el aspecto retributivo es también interesante y es a destacar, porque toda relación laboral especial penitenciaria debe de ser retribuida. Es decir, ¿qué significa retribuida? Que deba de ser abonada por la administración. En este caso, será la entidad estatal la que realice el pago a los internos. En cuanto a la gestión de esta relación laboral especial penitenciaria, la realiza la entidad estatal. Tenemos aquí, lo vamos a marcar, esta relación laboral especial penitenciaria se desarrolla a través de la entidad estatal de derecho público, trabajo penitenciario y formación para el empleo. ¿Y dónde se va a desarrollar? Se desarrollan en los talleres penitenciarios. Esto lo escucharemos bastante. Los talleres penitenciarios pues pueden ser taller de madera, taller de metálica, taller de panadería, etcétera. Y luego dos aspectos también a destacar en cuanto a las características de esta relación especial penitenciaria
son las dos partes. Tenemos por un lado una primera parte y tenemos por otro lado una segunda parte. Son los dos entes que entran en relación. El empresario, que es la entidad estatal, que es la que contrata al empleado, y el empleado es el interno, que sería la segunda parte. Y no hay más partes, solamente hay dos partes en esta relación especial. Aquí estamos remarcando las características principales de la relación laboral especial penitenciaria, pero debemos de saber que existen otra serie de modalidades de trabajo que en este caso no son retribuidas ni son gestionadas por la entidad estatal. ¿Cuáles son esas modalidades de trabajo? Pues nos iríamos al artículo 27. Es importante, voy a recordarlo por aquí, ver, lo voy a apuntar, ver artículo 27 de la Ley Orgánica General Penitenciaria en cuanto a las modalidades. Esto es importante. Y esas modalidades tenerlas claro. ¿Cuáles son las modalidades de trabajo que podemos tener en un centro penitenciario? Pues tenemos las de formación profesional, las dedicadas al estudio y la formación académica, las de producción, las que sean ocupacionales, las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento y las artesanales, intelectuales y artísticas. Todas estas modalidades que acabo de mencionar son también trabajos, lo único que no son productivos, es decir, no le vamos a pagar por estudiar, ni le vamos a pagar porque limpie, ni le vamos a pagar porque realice un puzzle, es decir, son tareas ocupacionales o modalidades de trabajo. Pero sí es muy importante que ese artículo 27 lo tengamos dominado. Luego a continuación sería también interesante ver los siguientes artículos de la LOC, a partir del 28 hasta el 35, en el cual nos establece el deber de trabajar, la compatibilidad del tratamiento y del trabajo, dirección y control, que bueno, que iremos matizando un poquito más adelante, pero que lo debemos de enfocar sobre todo de cara a la primera prueba y sobre todo aprenderlo de forma muy literal. Bien, ¿y cómo regulamos una relación laboral en el ámbito penitenciario? Pues entran en juego diferentes normativas. En principio, la relación laboral era regulada a través del reglamento penitenciario, es decir, a través del Real Decreto 190-96, en el cual se establecía una regulación específica de los internos en las relaciones laborales que se mantenían con la administración. Y posteriormente surgió el Real Decreto 782/2001. Esta es la fuente principal que tenemos que tener de estudio, este Real Decreto 782/2001 de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en los talleres penitenciarios. Este Real Decreto, su ámbito de aplicación es precisamente la relación laboral especial penitenciaria, es decir, va a regular toda la normativa en relación de los derechos y deberes que se puedan establecer entre el interno y la entidad estatal o la administración penitenciaria. Este Real Decreto, el 782, fue modificado por el Real Decreto 2131/2008 en referencia a los artículos 22 y 23 del Real Decreto 782. Ahora, en principio, estos dos artículos no nos afectan de forma directa. Los veremos en el tema 14, ya que estos dos artículos desarrollan la seguridad social en los trabajos en beneficio de la comunidad. Es decir, son relativos, lo voy a poner por aquí, son relativos a los TBCs. Con lo cual, ahora de forma directa no nos afectan, ya que nosotros lo que estamos analizando es la relación laboral especial penitenciaria. Sí hay que destacar un punto en concreto que es bastante interesante y que ha tenido una modificación hace... relativamente en un corto periodo de tiempo, que se ha modificado, que son los litigios. Es decir, cada vez que existe una confrontación o en alguna situación en las cuales el interno no está de acuerdo con la resolución emitida por la administración, esa reclamación que se presentaba al interno, pues bien, anteriormente se tramitaba a través de la ley, lo tenemos por indicado, a través del Real Decreto Ley 2/95, pero actualmente está derogado por la Ley 36/2011, que es la que principalmente, junto con la Ley 39/2015, establece unas modificaciones muy importantes en cuanto a la interposición de una demanda en el ámbito laboral. Anteriormente era necesario una reclamación previa a la administración para ir a la vía social, pero ¿qué nos dice la normativa actual?
que se va directamente a la vía judicial laboral, es decir, a la jurisdicción social. Un interno no está de acuerdo con una determinada resolución en el ámbito laboral, siempre estamos hablando en el ámbito laboral de una relación especial penitenciaria. Es decir, que hay un contrato, que hay unas retribuciones, etcétera. Si no estamos de acuerdo con esa resolución emitida por la empresa, pues nos vamos a la jurisdicción social a reclamar nuestros derechos. Imaginaros que despiden a un trabajador de un taller de metálica. El interno no está de acuerdo. Puede recurrir esa resolución. ¿A dónde va? Lo acabamos de decir. A la vía judicial laboral, jurisdicción social directamente. Al juzgado de lo social va directamente, ¿eh? Los plazos para interponer esa reclamación, pues son 20 días en el caso del despido, o bien son 2 meses cuando se trate de otro tipo de resolución. Otra resolución que ponga fin a la vía administrativa. La propia resolución pone fin a la vía administrativa y ya el interno va directamente a la vía judicial social. Muy importante y tener mucho cuidado con este punto, ya que es una novedad y es bastante interesante. En esta presentación sí es importante destacar aquellas situaciones en las cuales quedan excluidas de la regulación del Real Decreto 782/2001, es decir, situaciones en las cuales se excluye esta regulación especial penitenciaria. ¿En qué situaciones? Bueno, las voy a puntear de nuevo. Son las situaciones en las cuales los trabajadores en el exterior de los reclusos de régimen abierto por el sistema de contratación ordinaria. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que cuando un interno accede al tercer grado y realiza un trabajo remunerado en el exterior, lo contratan de camarero en un bar, por ejemplo, ahí no entra en juego el Real Decreto 782. Es decir, ahí el interno tendría un contrato de trabajo firmado con una empresa en el exterior. La administración penitenciaria, como actúa, es como garante para velar por los derechos del interno, pero simplemente en eso, no hay una regulación especial penitenciaria. También se excluyen las diferentes modalidades de ocupación no productiva, es lo que he comentado anteriormente. Fijaros o acordaros del artículo 27, que establece, 27 lo vamos a poner, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece las diferentes modalidades de ocupación no productiva. Quedan excluidas del Real Decreto 782/2001. Y ya por último, también quedan excluidos de esta regulación las actividades productivas mediante fórmulas cooperativas o similares. ¿Qué es una cooperativa? Bueno, una cooperativa podríamos decir que son sociedades cooperativas de trabajo las que se agrupan con la cualidad de socios, es decir, todos deben de tener la cualidad de socios, a personas físicas que mediante un trabajo en común realizan cualquier actividad económica de producción, de bienes o de servicios para terceros. Ese para terceros es lo que determina la exclusión definitiva en esta regulación especial penitenciaria y por lo tanto no se podría desarrollar a través del Real Decreto 782/2001. De nuevo, otra presentación esquematizada sobre lo que hemos comentado anteriormente, las partes en la relación laboral especial penitenciaria, también muy importante tenerlo destacado. ¿Cuáles son las partes según el Real Decreto 782? Pues solo hay dos. Una que es la entidad estatal que actúa como empleador, es el empresario, y otro que es el interno que actúa como trabajador. En cuanto a las ofertas de trabajo, este artículo es fundamental, El artículo 3 del Real Decreto 782/2001 es fundamental, marcarle un asterisco en vuestro temario porque probablemente o preguntan en examen tipo test o preguntan en un supuesto, con lo cual hay que tenerlo clarísimo. ¿Por qué tenemos que destacar este artículo 3? Pues bien, principalmente porque es donde se establecen los puestos de trabajo, es decir, ¿quién oferta los puestos de trabajo? Pues, ¿o qué puestos de trabajo se ofertan? Pues tenemos que ver si hay vacantes en un puesto de panadería, en un puesto de un taller de carpintería, en un puesto de taller de metálica. Pues bien, la entidad estatal realiza un catálogo o ordena un catálogo de puestos de trabajo. Esto lo tenemos desarrollado en el artículo 3, yo lo estoy un poco esquematizando.
A la vez que la entidad estatal establece u ordena ese catálogo de puestos de trabajo, hay una oferta de esos puestos de trabajo, los establece, los clasifica por actividades. Y aquí el punto más importante es en cuanto a la competencia que tienen los diferentes órganos. La entidad estatal tiene competencia para sacar la lista o emitir una lista de puestos vacantes de forma periódica. Es decir, mira, tengo 4 vacantes en el taller de panadería, tengo 2 vacantes en el taller de metálica. ¿Y quién adjudica esos puestos de trabajo? Muy importante, la Junta de Tratamiento. Esto es básico, muy fundamental. O ponerle ahí que no se os olvide para nada. Los puestos o las vacantes las saca a relucir la entidad estatal y quien adjudica los puestos es la Junta de Tratamiento, en base a unos criterios de prelación que veremos un poquito más adelante. Bien, hemos comentado anteriormente que la entidad estatal saca una lista de vacantes de un determinado taller y que se ven de adjudicar a los internos. Pero ¿quién los adjudica? ¿Cómo se adjudican? Aquí es donde entra en juego de nuevo, que seguimos con el artículo 3. Sería en este caso el punto 2, artículo 3, punto 2, el cual establece el orden de prelación en la relación laboral especial penitenciaria. Es decir, la Junta de Tratamiento, para adjudicar un puesto de trabajo a un interno, se va a basar en unos criterios de prelación para adjudicar el puesto. Es decir, los tenemos por aquí remarcados y también los tenéis en el artículo 3.2. Estamos hablando siempre del Real Decreto 782/2001. El primero de los criterios establecidos, el programa de tratamiento. Es decir, si su programa de tratamiento individualizado establece el desarrollo de una actividad laboral, pues tendrá preferencia sobre aquellos internos que no tengan programado la realización de un trabajo. Tendrán preferencia los penados sobre los preventivos. Es decir, si tenemos varios internos, le daremos preferencia para adjudicar el puesto de trabajo a quien sea penado sobre el preventivo. Otro de los puntos, la actitud laboral. La actitud laboral del interno en relación con las características del puesto de trabajo. Obviamente, si tenemos que adjudicar un puesto de trabajo en una vacante de un taller de metálica y uno de los internos que opta a ese puesto de trabajo es soldador y además es penado y además lo tiene en su programa de tratamiento que debe ser obligatorio realizar el trabajo, pues obviamente tendrá preferencia sobre otra serie de internos, los cuales no tengan ni idea, podemos decirlo entre comillas, a la hora de trabajar en un taller de metálica. Punto 4. La conducta. La conducta penitenciaria también es fundamental. No podemos meter en un taller de metálica a un interno el cual tenga multitud de sanciones. Punto 5. La antigüedad en el establecimiento. El tiempo de permanencia en el centro penitenciario también es importante porque cuanto más antigüedad tengamos, más opciones tendremos de acceder a ese puesto de trabajo. Punto 6. Las cargas familiares. Se dará preferencia a un interno el cual tenga familia, es decir, tenga su mujer, tenga hijos y además estén a su cargo frente a otros internos que no tengan esas cargas familiares. Y luego tenemos el punto 7 que tenemos que relacionarlo, habría que poner aquí, relacionar con, vamos a poner, relacionar con el artículo 14, que es de movilidad, que es la situación prevista en el artículo 14.1 de este Real Decreto, es decir, el traslado y valoración positiva por trabajar en el centro penitenciario de origen más de un año. Es decir, siempre y cuando un interno haya estado trabajando más de un año en un centro penitenciario y se traslade a otro centro, pues bien, será también de carácter preferente a la hora de adjudicación de ese puesto de trabajo. Aunque como vemos poca eficacia tiene, ya que es el último de los puntos establecidos en el orden de prelación. Seguimos con el desarrollo esquematizado de determinados artículos de este Real Decreto 782/2001. En este caso vamos a ver el artículo 7 y el 8 en cuanto al inicio y duración de esta relación laboral, cuánto va a durar y en qué momento se inicia esta relación laboral. Y el artículo 8 en cuanto a la promoción. Pues es muy sencillo. El inicio de la relación laboral, ¿cuándo se produce? Cuando se realiza la inscripción en la Seguridad Social. Recordar que ya hemos visto anteriormente que todo interno que participa en esta relación laboral especial penitenciaria debe de estar asegurado, debe estar cotizando. Se inscribe en la Seguridad Social. Esa inscripción en la Seguridad Social determina el inicio de la relación laboral. ¿Y cuánto va a durar
esta relación laboral? Pues que lo que determine la obra o servicio encomendado. Simplemente así de sencillo. Si tienen que realizar en el taller de metálica 200 camas, pues durará hasta que se realicen esas 200 camas. ¿Existe promoción en la relación laboral? Pues sí. Tenemos las dos formas de promocionarse. Bueno, lo primero sería operario base. Un interno ingresa en la relación laboral, ingresa como operario base y puede ascender a operario superior. Operario base, ¿cuáles son sus funciones o sus tareas? Pues las propias del taller, el funcionamiento del taller. El operario superior pues tiene una función adicional que es colaborar en la organización y desarrollo de este taller. Estas preguntas de diferenciación entre operario base y operario superior las han preguntado bastante en el examen tipo test, ¿eh? Entonces, bueno, es sencillica, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Vamos a pasar a la continuación a otros dos artículos que son básicos y fundamentales, los cuales en vuestro temario también debéis de marcar con un asterisco o con doble asterisco. Son el artículo 9 y el artículo 10. Causas de suspensión y causas de extinción. Los preguntan bastante, ¿eh? Tanto en el examen tipo test como en supuestos. Son muy sencillos, aquí lo tenéis esquematizado y de forma muy clara, ¿eh? Causas de suspensión de la relación laboral. ¿En qué motivos o por qué motivos se puede suspender una relación laboral? Pues bien, tenemos que diferenciar entre causas generales u objetivos generales y causas específicas que se determinan por la propia relación que se establece. Es decir, recordad siempre que estamos hablando de una persona recluida, que está en prisión, por lo cual hay causas específicas y concretas que solo se van a dar en este medio. Bien, las objetivas generales como causa de suspensión son las mismas que podemos encontrar en cualquier trabajo, pues por mutuo acuerdo de las partes, en causas de incapacidad temporal, causas de maternidad y riesgo durante el embarazo y por causas de fuerza mayor. En cuanto a objetivas específicas, pues pueden ser la suspensión por sanciones de aislamiento. Es decir, mientras que el interno esté cumpliendo una sanción de aislamiento, pues no podrá trabajar. Y a su vez, tampoco está remunerada, ¿eh? No se le va a pagar en su nómina por los 4 o 5 días que haya estado sancionado de aislamiento. Lo veremos también un poquito más adelante en otra presentación también. Por razones de tratamiento se puede suspender también esa relación laboral especial penitenciaria. En los casos de traslados, pero aquí debemos de destacar que ese traslado debe de ser por ausencias que no sean superiores a los 2 meses, ¿eh? Así como también pues, cuando se den permisos o salidas autorizadas. Si se da un permiso hay una suspensión. El interno no trabaja pero tampoco se le paga. Y aquí exactamente, si hay un traslado y dura menos de 2 meses, hay una suspensión, el interno no trabaja pero tampoco se le paga. Y luego posteriormente serían razones de disciplina y seguridad. Es decir, si se han cometido determinados actos que puedan determinar que corre en peligro la seguridad del centro, pues se puede suspender esa relación laboral. En cuanto a causas de extinción, el artículo 10, pues también tenemos, al igual que las causas de suspensión, causas objetivas generales y causas objetivas específicas. En cuanto a causas objetivas generales, son las que nos podemos encontrar en cualquier tipo de trabajo, mutuo acuerdo de las partes, terminación de la obra o del servicio, inactitud del trabajador. Aquí la inactitud del trabajador puede ser conocida o sobrevenida, con posterioridad, eso es importante, con posterioridad al desempeño del puesto de trabajo adjudicada. No podemos basarnos en una extinción de la relación laboral por una inactitud que nosotros sabíamos antes, es decir, tiene que ser posterior. Por causas de muerte, gran invalidez, incapacidad permanente, total o absoluta, causas de jubilación, causas de fuerza mayor, por renuncia del trabajador, por falta de adaptación a las modificaciones técnicas que puedan realizarse en el puesto de trabajo. Esto también es importante destacarlo. En cuanto a causas específicas que tenemos lo hemos comentado anteriormente, causas específicas es por la propia relación que se establece entre el interno y la administración penitenciaria. Estas causas objetivas específicas son la propia excarcelación, si se pone en libertad, pues se acaba la relación, así de claro. La contratación por empresas del exterior, las razones de tratamiento, el traslado de más de 2 meses, aquí sí lo tenemos que relacionar sobre todo con las causas de suspensión, recordad que aquí eran menos de 2 meses, y si el traslado da lugar a que sean más de 2 meses, pues en ese caso se produce una extinción de la relación laboral. Ahí tendríamos que tener cuidado.
razones de disciplina y seguridad e incumplimiento de los deberes propios del puesto de trabajo. Si se dan alguna de estas circunstancias específicas, pues también determinará una extinción de la relación laboral. En cuanto a cómo se desarrolla este trabajo o la organización del trabajo de una relación laboral especial penitenciaria, nos tendríamos que ir a los artículos 11 al 14 del Real Decreto 782/2001. En principio, por destacar aquellos aspectos esenciales y hacer eficaz estas presentaciones o estas diapositivas esquematizadas, la organización le corresponde a la entidad estatal, que siempre estará sometida a la prevención de riesgos laborales. Para realizar este trabajo podrá tener como colaboradores diferentes personas físicas o jurídicas, y la dirección y control de la actividad en los centros penitenciarios pues será encomendada al director. Esto lo tenemos desarrollados en los artículos del 11 al 14 y sobre todo los debemos de enfocar a la primera prueba o examen tipo test. En cuanto a la participación, pues los internos sí podrán participar en esta organización del trabajo. Estamos hablando de la organización. ¿Pueden participar los internos en la organización del trabajo? Pues en este caso, pues sí, pueden participar. Tenemos el artículo 13, en el cual establece las diferentes formas en las que puede participar el interno. Aquí sí es importante que tenemos el famoso artículo 14 de movilidad, que lo hemos destacado, que es el punto séptimo del artículo 3 en cuanto a acceso a los puestos de trabajo, en cuanto a la orden de prelación, y sobre todo es muy importante recordar que se tienen que dar los dos requisitos: que lleve más de un año trabajando y que se haya valorado de forma positiva esa labor en el trabajo. Bueno, en esta parte, en esta presentación, vamos a ver una de las cuestiones que más interesa a cualquier tipo de trabajador, que son las retribuciones. ¿Cómo vamos a pagar a un interno? Pues bien, está establecido en los artículos 15, vamos a puntuarlo, en los artículos 15 al 18 del Real Decreto 782/2001. Es decir, los factores que determinan por los cuales se le pueda pagar o abonar a un interno vienen determinados por el rendimiento que tenga el interno y el propio horario. Es decir, en función del rendimiento obtenido por el trabajador y del horario, es decir, el número de horas que haya realizado, se le abonará una determinada cantidad en su nómina. En cuanto al cálculo de la retribución, pues también lo tenemos establecido en el apartado cuarto, 15.4, ahora mismo estamos con el artículo 15, se podrá calcular a través del producto del servicio realizado o por el tiempo o por cualquier otro tipo de sistema que sea análogo. Es decir, las retribuciones no solo se tienen que calcular en función al número de horas y rendimiento realizado por el interno, sino que también se puede calcular en función a un determinado producto o un servicio. Es decir, por ejemplo, realizar 200 camas, lo que comentamos en anteriores presentaciones. Pues por realizar 200 camas te vamos a pagar tanto dinero. Pues eso sería una fórmula de calcular esa retribución. Muy importante en cuanto al módulo retributivo. El apartado 15.3, lo voy a marcar aquí, el artículo 15.3. Este es clave, lo tenéis que marcar con un asterisco. El módulo retributivo se determina anualmente, de forma anual, y se determina por el Consejo de Administración de la entidad estatal. ¿Qué es el módulo retributivo? Pues es la cantidad de dinero que se le va a pagar a un interno por la realización de las horas de trabajo. Ha realizado 10 horas, a 6 euros que tenga el módulo retributivo, pues te pagaremos 60 euros, así de sencillo. Normalmente el módulo retributivo no es tan amplio, eso sí tengo que indicarlo, es muchísimo más bajo. Pero bueno, es un poco para que tengáis una idea de en qué consiste ese módulo retributivo, por lo cual hay que tener claro que es esencial entender y tener muy claro el artículo 15.3. Una vez que al interno se le calcula la nómina, pues hay que ingresársela, pero no se le ingresa en la cuenta corriente, se le ingresa en su cuenta de peculio y además de forma mensual. Es decir, un interno gana 285 euros, pues en vez de ingresárselo en Banco Santander o en la Caixa, se ingresa directamente en su cuenta de peculio y siempre de forma mensual. En cuanto al embargo,
Aquí tenemos que destacar 4 cosillas. Bueno, realmente una sola cuestión, ¿eh? En cuanto al embargo, según el Estatuto de los Trabajadores, el salario mínimo interprofesional es inembargable, con lo cual, como ninguno de los internos que actualmente trabajan en los talleres penitenciarios o a través de una relación laboral especial penitenciaria llegan al salario mínimo interprofesional, no se les podría embargar nada. Pero tenemos que tener en cuenta, en este sentido, una determinada normativa que se encuentra regulada en el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ejecución por condena a prestación alimenticia. Es decir, en estos casos, en los casos en los cuales se le condene a un interno al pago de alimentos, estamos hablando del pago de alimentos, nos referimos a los hijos, que haya que abonarle una determinada cantidad a los hijos. Ahí, en esos casos, el tribunal sí podrá embargar determinada cantidad de la nómina, aunque no llegue al salario mínimo interprofesional. Sería la única excepción establecida. Es importante reseñarla en este punto, pues bueno, debido principalmente al perfil de internos que tenemos, los cuales, pues muchos de ellos son condenados por pensiones, al pago de pensión de alimentos hacia sus hijos. Pero debe haber una sentencia firme, recordadlo. Un poco en relación a la anterior presentación, pues destacar en cuanto a la gestión de nóminas, hemos visto las dos formas de retribuir al interno, o bien una retribución por tiempo combinado, con rendimiento medio de cada actividad. Pues destacar que se dan sobre todo en los servicios de economato y en los servicios de cocina, panadería, talleres y de actividad agropecuario. En el resto de talleres, pues podríamos decir que se da una retribución por el producto obtenido. Es otra presentación esquematizada, un poco de lo que hemos visto anteriormente y que va sobre todo en relación a las cuestiones planteadas en la presentación anterior. Otras cuestiones que podemos también destacar de esta relación laboral especial penitenciaria son los regulados en el artículo 17 al 18 del famoso Real Decreto 782/2001. Lo tenemos aquí, artículo 17-18. Y bueno, cuestiones a destacar, pues el horario, que lo establece el director. En cuanto al descanso semanal, que todos los internos tienen derecho al descanso de un día y medio, de forma general, que se corresponderá con la tarde del sábado y del domingo, excepto aquellos internos que trabajen a turnos. Por ejemplo, en cocina, en el taller de cocina, se trabaja a turnos, es decir, ahí los internos tienen que estar trabajando 365 días del año. Se trabajan sábados, se trabajan domingos y se trabaja por la mañana y se trabaja por la tarde. Hay que hacer el desayuno, comida y cena, con lo cual aquí pues se va a guardar también ese descanso semanal, pero en diferentes días. Las vacaciones tienen derecho al disfrute de 30 días naturales de vacaciones. En cuanto a ausencias del trabajo, pues se deben de justificar, tienen que haber un previo aviso y deben de estar justificadas y por lo tanto no serán retribuidas. Es decir, si un interno avisa, mira que tengo un permiso de 3 días, pues el interno sale de permiso, se ha avisado previamente, está justificado, pero no se le va a retribuir por esos 3 días que va a estar de permiso. Para ir terminando con la regulación específica del Real Decreto 782, vamos a ver ahora unos cuantos artículos 19 al 21, en el cual se establece una regulación concreta de la gestión de la seguridad social. Lo tenemos aquí especificado, artículos 19 al 21, en el cual se regula la seguridad social en el ámbito de la relación laboral especial penitenciaria. Bien, los trabajadores sujetos a esta regulación, a la relación laboral especial penitenciaria, están protegidos por el régimen general de la seguridad social. Por lo tanto, gozarán de prestaciones sanitarias, de la acción protectora por maternidad, de riesgo durante el embarazo, de la incapacidad permanente, las situaciones de muerte, las situaciones de supervivencia derivadas por enfermedad común o accidente no laboral, causas de jubilación, contingencia de accidentes de trabajo, enfermedad profesional. Y en caso de desempleo, pues también gozarán de esa acción protectora. Es decir, no nos olvidemos que los internos también tienen derecho a pedir una prestación por desempleo, al igual que cualquier persona en la calle. Es decir, si han cotizado durante un año, pues tienen derecho a 4 meses de paro. Y una vez acabado el paro, pues tendrán derecho a una prestación de un subsidio, por denominarlo, un subsidio posterior al paro,
que puede tener una duración de hasta 18 meses. También recordar que todos aquellos internos que hayan estado ingresados en prisión por un periodo superior a los 6 meses tienen derecho a un subsidio por ingreso en prisión de 6 meses y que puede llegar a ampliarse de forma continua hasta llegar a los 18 meses. Bien, esto es en cuanto al trabajador. En cuanto a la obligación de cotizar, es la entidad estatal la encargada de esa obligación. Cuando se da lugar una suspensión, es decir, cuando se produce una suspensión de la relación laboral, se continúa cotizando en situaciones de maternidad y riesgo durante el embarazo. Aquí tenemos que tener bastante cuidado, ¿eh? Y para las penas de TBC, que lo veremos también en el tema 14, pero bueno, lo hemos incluido ya que el Real Decreto 782 también lo regula, los TBC también están incluidos en la Seguridad Social, es decir, también gozan de esa acción protectora, pero únicamente para contingencias por accidentes de trabajo y para causas de enfermedad profesional. Y únicamente durante los días de prestación efectiva del trabajo, que también lo veremos más adelante cuando veamos el tema 14. Otras cuestiones que también podemos destacar dentro de esta temática de la seguridad social pues son los deberes que se establecen con la seguridad social. Los principales deberes que tenemos es la inscripción, es decir, la empresa debe de inscribir al trabajador en la seguridad social, tiene un código de cuenta principal donde se realizan esa inscripción. En cuanto a la entidad estatal, donde nos pone organismo autónomo, es entidad estatal actualmente. Recordad que la normativa aún no ha variado. Los centros penitenciarios también tienen otro código de cuenta principal, también para realizar esa inscripción. Se deben producir la afiliación de los trabajadores a través de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. La solicitud de alta de los trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social es una obligación del centro penitenciario, es decir, es el centro penitenciario que está obligado a comunicar el alta. En cuanto a la comunicación de bajas, variaciones que se puedan producir, existe un plazo de 3 días naturales, el grupo de cotización es el 10, la recaudación de las cuotas se realiza a través del modelo TC1 y el libro de visitas, tenemos que destacar que es una obligación en cada centro de trabajo tener un libro de visitas, en caso de que venga alguna inspección, etc. En cuanto a los libros de matrícula, aunque recordar que esta normativa es antigua, actualmente, aunque vengan reflejados en la normativa, actualmente no existe una obligación de llevarlos. Aquí hemos destacado un poco las cuestiones principales. No olvidemos que debemos de realizar un estudio detenido sobre esta cuestión en el temario y sobre todo concretar que debería estar enfocado pues al primer examen o alguna pregunta puntual en supuestos. Aquí cambiamos radicalmente con el desarrollo que estábamos manteniendo anteriormente en cuanto a hablar y desarrollar una relación especial penitenciaria. Aquí vamos a comenzar al desarrollo de los talleres ocupacionales. Y estos talleres ocupacionales se regulan en el artículo 153 del reglamento. Es decir, ya no trabajamos con el Real Decreto 782, sino que trabajamos con el reglamento. Estos talleres ocupacionales también son trabajos pero no productivos. Estos talleres ocupacionales tienen una serie de programas que son desarrollados por la propia administración penitenciaria a través de la Junta de Tratamiento, y los internos que participen en estos talleres ocupacionales podrán recibir incentivos, recompensas o beneficios penitenciarios. Aquí estamos hablando de un taller, por ejemplo, de marquitería, un taller de papiroflexia, un taller de puzzle. Todo esto son talleres ocupacionales, en los cuales al interno no se le retribuye por la realización de esa labor, sino que mantienen ocupados esa actividad. Los beneficios económicos que se puedan obtener por la realización de estos talleres ocupacionales se destinarán para la reposición de material o pago de incentivos. Es decir, imaginaros que hay un taller de cerámica en el cual los internos pues realizan 20 jarrones de cerámica china. Pues bien, hay una exposición posteriormente en la cual se venden esos jarrones de cerámica china realizados por los internos en un taller ocupacional. Pues con el dinero obtenido se va a obtener pues arcilla para realizar más jarrones, o bien se le va a dar un pequeño pago de incentivo a los internos. Es
Puede ser que le demos 20 euros o 30 euros, un poco de incentivo para que sigan realizando esa tarea ocupacional. No se consideran tareas ocupacionales, obviamente, los que hemos visto, las relaciones laborales especiales penitenciarias, y tampoco gozan de la acción protectora de la seguridad social. Es decir, aquí no cotizan, un interno únicamente está ocupado, pero no se va a realizar una cotización por esa actividad realizada. Ese punto es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? He querido pararnos en este artículo, en el artículo 305, ya que tiene una importancia vital para el desarrollo de la posición, también muy importante, tenéis que destacarlo con un asterisco, artículo 305, y me he parado aquí por la relación directa que se establece con la relación laboral y un poco para que sepamos distinguir las tres posibles situaciones que se nos pueden plantear. Es decir, en el caso de que la gestión del economato, la cafetería y la cocina sea realizada por la propia administración penitenciaria, no se considera relación laboral especial penitenciaria. Y por lo tanto, a los internos lo único que le podemos conceder pues, son beneficios penitenciarios o recompensas. En el caso de que la gestión del economato, cafetería o cocina sea realizada por la propia entidad, tendrá la característica de ser un taller productivo y por lo tanto se considera como una relación laboral especial penitenciaria y los internos serán retribuidos, tendrán su nómina que se abonará en su cuenta de peculio. En el caso de que estos economatos, cafeterías o cocinas sean realizados, sean gestionados por empresas externas, ningún interno podrá desempeñar servicios auxiliares salvo que sean contratados por esa empresa. Es decir, es necesario que exista un contrato expreso y concreto en la realización de determinadas tareas y que se realizará sobre el propio interno y por lo tanto no entra en juego la relación laboral especial penitenciaria. Importante este artículo, recordarlo. También he querido destacar la ley 22/2013, lo tenemos aquí marcado, la ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado del año 2014, en la cual la disposición adicional 87 establece unos cambios bastante importantes en cuanto a la entidad estatal y organismos autónomos. El cambio del régimen económico financiero, sobre todo fundamental porque se transforma en entidad estatal, es decir, esta ley es la que transforma el organismo autónomo en entidad estatal. El régimen presupuestario establecido, que la entidad estatal anualmente elaborará su anteproyecto de presupuesto de acuerdo con la Ley General Presupuestaria y se remite al Ministerio del Interior. Se establece también que la contabilidad está sometida al Plan General de Contabilidad Pública y que está sometido también al control financiero permanente a través de la Ley 47/2003. También establece esta disposición que en el plazo de 3 meses debe de haber una modificación del Real Decreto 868/2005, que bueno, una cosa es lo que diga la disposición adicional y otra lo que realmente se haga, porque al día de hoy aún no se ha producido esta modificación normativa y es del año 2013. Y bueno, en cuanto al Real Decreto 122/2015, destacar este Real Decreto es el por que se aprueba el Estatuto de la Entidad de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Y vamos a reseñar determinados aspectos esenciales que nos tienen que quedar claros. Es importante el estudio literal de esta normativa, sobre todo de cara a la primera prueba, el examen tipo test, que debe de estar las preguntas o debe de haber alguna pregunta de este Real Decreto enfocado en esta primera prueba. Seguro que preguntan algún punto de este Real Decreto. Pero bueno, las cuestiones esenciales son que el régimen jurídico de esta entidad estatal es que tiene una personalidad jurídica propia, que tiene patrimonio propio, tesorería propia y tiene autonomía de gestión. Aquí estamos hablando de la entidad estatal, entidad estatal de derecho público, trabajo penitenciario y formación para el empleo. En cuanto a la retribución del trabajo, ¿cómo establece este Real Decreto la retribución del trabajo? Pues la establece a través del rendimiento normal de la actividad, de la categoría profesional y del horario de trabajo efectivamente cumplido. Este punto en cuanto a los horarios los órganos de dirección, tenemos que destacarlo sobre los demás. ¿Cuáles son los órganos de dirección de la entidad estatal? Pues existe el presidente, que es el titular de la Secretaría General. Está el Consejo de Administración, que no puede exceder de 12 miembros. Y por otro lado tenemos al director gerente, que se encarga de la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración. Esa función
es muy importante. Pues bien, debemos de saber un poco las funciones del presidente, las funciones del consejo de administración, las funciones del director gerente. Y aquí digo lo que siempre comento, es decir, es prácticamente imposible aprendernos todas las funciones de todos los órganos unipersonales o colegiados que tengamos en las tres partes, tanto en función pública como en penal, como en la parte de penitenciario. ¿Qué es lo que recomiendo? Pues por lo menos aprendernos 2 o 3 funciones de cada uno de los órganos de dirección, que podamos jugar al descarte. Es muy importante en un examen tipo 3 saber descartar. Con lo cual, una vez que tengamos clara una o dos, pues podemos jugar al descarte con las otras opciones y eliminarlas. También muy importante la figura del delegado. El delegado de la entidad estatal, que va a ser siempre el director. El director, entre una de sus funciones principales, es ser delegado de la entidad estatal. Con lo cual se le atribuyen aún más funciones. Al igual que he comentado en anteriores presentaciones, pues bueno, indicaros que este tutorial, resumen o esquema, como queráis denominarlo, es una herramienta que os facilita el estudio, en el cual se establecen las bases o contenidos esenciales del tema en concreto que estemos estudiando, por lo cual aquellos asuntos o cuestiones que no hayan sido referenciados o que no hayamos visto en este esquema, es importante que si tenéis algún tipo de duda me la hagáis saber para poder responderos. Y recordad la premisa que mantenemos desde siempre, y es que es más importante no fallar lo que todo el mundo sabe que acertar lo que nadie sabe. Hasta la siguiente.